Estamos en Castilla-La Mancha, una región donde se encuentra la vía verde más larga de toda Europa. Una ruta de lagunas vírgenes, volcanes y valles, en los que viven linces y águilas, con grandes espacios, ríos y barrancos, que por veredas y caminos de pastor conducen a ciudades que se conservan como hace 4 siglos. ...2.500 kilómetros de sendas señalizadas y preparadas para viajar a pie, en bicicleta o a caballo. Es la Ruta del Quijote, un prodigio de equilibrio entre patrimonio, historia y naturaleza. Durante 12 semanas les hemos acompañado por los caminos de Rocinante, utilizando la novela de Miguel de Cervantes como guía de viaje entre decenas de poblaciones. Encontrando los lugares donde Alonso Quijano vivió sus aventuras. Ventas, fuentes y páramos, hasta sentirnos inmersos en la obra cumbre de la literatura. Cruzando casi 140 pueblos, aldeas y villas, otras tantas comarcas y conociendo toda una región, hemos hecho nuestra aventura en bicicleta y a pie, pues así de acogedor es este lugar, preparados siempre para una aventura geográfica y literaria. No es de extrañar que Don Quijote soltara las riendas de Rocinante en las encrucijadas de caminos para que el destino lo guiara. Donde también podemos buscar nuestra propia aventura, que no es otra que redescubrir la tierra de Quijano 400 años más tarde. En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Es la ruta de Don Quijote en Castilla-La Mancha. Un lugar para la aventura.